Hola, mi nombre es Pablo Herrera y me hace mucha ilusión poder compartir esta entrevista con ustedes. Pero antes de empezar, es importante presentar a la persona que vais a ver sentada enfrente mío, no solo por lo que hace, sino por lo que representa para mí. En esta ocasión tuve la oportunidad de hablar con el doctor César Ramírez y para mí fue un verdadero honor, no solo por su nivel profesional, sino por todo lo que transmite como persona. Desde el primer momento sentí que no estaba simplemente entrevistando a un cirujano, sino conversando con alguien que encarna la esencia de lo que significa vivir una vocación. Esta entrevista fue un gran paso para mí. Poder sentarme frente a alguien de este nivel, con ese reconocimiento, y hacerlo además en su propia sede de la Fundación Bisturí Solidario, fue algo muy especial. Tengo con el doctor César Ramírez una historia peculiar. Llevo tiempo siguiéndolo, hablándolo y teniéndolo como referencia. Para mí es un modelo a seguir. Después de la entrevista, al sentarme en el coche con mis padres y mi abuela, me preguntaron que cómo me había ido. Y lo único que pude decir fue que sentía que había hablado conmigo mismo en el futuro. Él representa a la persona a la que quiero llegar a ser. Evidentemente, con mi propia forma de ser, con mi esencia, con mis diferencias, con todas mis vivencias de mi juventud, de las ciudades en las que he vivido, las culturas. Pero sí que me gustaría mantener de él sus valores en los que estamos de acuerdo y la manera de entender la vida y la medicina. Mi sueño con 17 años es hacer lo que él hace, ser cirujano, vivir de lo que realmente quiero y así poder ayudar a muchísimas personas, especialmente en continentes en desarrollo como África, donde él ya trabaja activamente. Cuando veo imágenes, y ahora las veréis ustedes, de sus campañas quirúrgicas, de pacientes descansando en camas de madera, de niños mirando a la cámara con sinceridad después de una operación, todo eso me recuerda a algo muy simple, pero muy importante, que al final somos humanos ayudando a otros humanos como iguales. Y como médicos y cirujanos tenemos un conocimiento y una responsabilidad que puede cambiar estas vidas de estas personas. Este es un conocimiento que me ha transmitido y que vais a ver en esta entrevista. Algo que me atrae profundamente de la cirugía es justo eso, de lo que hablamos en la entrevista, no solo la técnica, sino la humanidad. En conversaciones previas con el doctor César Ramírez me he dado cuenta de que compartimos ideas muy similares sobre la vida, sobre el estudio, sobre cómo entender la profesión, el humanismo, la dedicación. Incluso me sorprendió ver como temas que a mí ya me interesaban desde hace años, sin haber hablado con él antes, pues también forman parte de su forma de pensar. Dos de estos temas son la creatividad y la comunicación. Este podcast está muy enfocado a la creatividad, algo que llevo explorando desde hace años, y más recientemente en la comunicación de Vanessa Van Edwards. Aprender a comprender a las personas, conectar con ellas, leer más allá de las palabras, transmitir mejor las ideas. Todo eso es lo que he aprendido a través de libros, entrevistas, estudios. Es esencial para la medicina y la cirugía. El valor de una idea no está solo en tenerla, sino en saber comunicarla. El doctor César Ramírez refleja esto perfectamente. Es un médico que escoge su vida cada día. Escoge la vida la que le llaman a las 4 de la mañana si hace falta,
para ver a un paciente. Escoge la vida de preocuparse por ellos incluso cuando está de vacaciones. Escoge no soltar la mano de quien ha operado. Su forma de ejercer la medicina nace de una convicción profunda: entender al paciente no como un caso clínico, sino como una persona que necesita ser escuchada, acompañada y respetada. En su manera de hablar y de actuar se percibe que la medicina, antes que la ciencia o la técnica, es un acto profundamente humano, de personas a personas. También hablamos de aprendizaje continuo. Él nunca deja de aprender ni de compartir. Se define y se percibe como un médico cirujano humanista. Acompaña al paciente, lo trata como un igual y camina con él durante todo el proceso. Porque la medicina es, al final, de personas para personas. Esta es la idea a la que volvemos. En esta entrevista quise conocer cómo era él de joven, ese niño que siente la llamada de la cirugía, esa vocación. Hablamos del sacrificio, de la gratificación, de la creatividad en el quirófano, de África y de cómo muchas veces tenemos una visión equivocada de lo que realmente se necesita allí. También compartió reflexiones que estoy seguro os harán ver el mundo y con vuestra propia vida con otros ojos. Para cerrar, es importante mencionar que el doctor César Ramírez es jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón Salud Málaga. Es el único cirujano en Europa acreditado en 6 diplomas del European Board of Surgery Qualification por la Unión Europea de Médicos Especialistas. Es miembro del Colegio Americano de Cirujanos y fundador de la Fundación Bisturí Solidario. Porque en su vida, la medicina y la solidaridad no son caminos separados. Cada operación, cada gesto es una forma de devolver esperanza a quienes más lo necesitan. Doctor César Ramírez, gracias. Gracias por enseñarme con su ejemplo, por mostrarme caminos con la claridad de quien vive lo que predica, por guiarme en el oficio y sobre todo por ayudarme a ser mejor persona. No imaginaba que las entrevistas me pudieran cambiar tan rápido. Sin embargo, tras hablar con usted, siento un giro interior, una calma nueva, un sentido que antes buscaba y que ahora empieza a tomar forma. Recientemente leí En busca del sentido por Viktor Frankl, en el que dice que la vida no es tanto lo que uno espera de ella, sino lo que ella espera de nosotros. Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta a las preguntas que la existencia nos plantea. Y ahora, con 17 años, reuniendo una aplicación sobre mi vida, sobre mis 10 ciudades y 5 países, culturas y personas y amigos, experiencias y equipos, lo tengo que escribir en 2 o 3 redacciones para las universidades. Y me viene esa pregunta: ¿cuál es mi sentido? Y ya no me asusta, ya intuyo una dirección. Y ahora la entiendo de una manera muy concreta. Al verlo operar, acompañar y transformar la vida de cada paciente, siento que usted da sentido a los demás. Les devuelve la claridad, la oportunidad de continuar, el propósito de vivir de Viktor Frankl. Cada cirugía, cada gesto, no es solo medicina, es entregar dirección, esperanza y significado a quienes lo necesitan. Hoy lo presiento con fuerza. La vida me plantea un camino y usted me lo ha mostrado con su ejemplo. Me enseña que vivir plenamente es servir con conocimiento y corazón, y que el sentido de nuestra existencia puede ser también el sentido que damos a la vida de otros. Espero que disfruten de esa entrevista, que aprendan, que se lleven conocimientos nuevos, que conozcan al doctor César Ramírez y veamos quién es la persona detrás del bisturí.
Hola, doctor César Ramírez. Muchas gracias por darme esta oportunidad y su tiempo para poder entrevistarle. Es verdaderamente un orgullo estar aquí y más en la sede de su fundación, Bisturí Solidario, para poder entrevistarle. Muchas gracias. Nada, Pablo, a ti las gracias por querer contar conmigo para este tipo de entrevistas. Yo sé que a ti para proyectar tu perfil profesional futuro te ayudan y nosotros estamos siempre a cualquier persona que tenga vocación por la medicina o interés por el humanismo de ayudarle y de prestar, en este caso, mi colaboración. Estoy encantado. Muchísimas gracias. Bien, tengo esta pequeña conversación estructurada en 4 secciones. Primero quiero hablar sobre su parte personal, luego su visión, su camino por la medicina, una sección de creatividad y de ideas, y luego terminamos con unas reflexiones y conocimientos que ha adquirido. Comenzando por la parte personal, ¿tiene algún recuerdo de su infancia, a lo mejor alguna experiencia con algún amigo, con un familiar, o algún momento especial que hoy interpretara como una señal de que iba a ser cirujano? Y también un momento que le defina como persona ahora. Pues mira, con recuerdo de la infancia que me hicieran ver que yo quería coger el camino de la medicina, sí que tengo. Nosotros somos 4 hermanos, vivíamos con mis padres en un piso en el que los 3 hermanos dormíamos en la misma habitación y mi hermana dormía en una habitación aparte. Entonces, siempre mi hermano Óscar, que hoy en día es médico también, tenía mucha tendencia a hacer angina, amigdalitis de repetición, se ponía malo, le daba fiebre alta, y cuando mi hermano se empezaba a poner malo, yo era el que estaba toda la noche vigilando, despierto, pendiente a ver si estaba mejor o peor, y iba continuamente a despertar a mis padres y decirle: papá, que creo que Óscar está peor, o tiene fiebre alta, o no está bien, ¿no? Luego también recuerdo como una cosa que me marcó, que mi abuela, la madre de mi padre, una mujer a la que yo quería mucho, enfermó y tuvo un problema de pues, un tumor uterino, que hubo que tratarle con quimioterapia y radioterapia, y al final pues terminó la mujer haciendo como un ictus y murió como consecuencia del ictus, ¿no? Entonces yo, cuando me enteré, eso era una cosa, era muy pequeño, y siempre le había dicho a mi padre que quería ir a ver a mi abuela, aunque estuviera postrada en la cama, y cuando fui y la vi, yo venía dándole ánimo a mi padre, diciéndole que estaba seguro de que la abuela se iba a recuperar, aunque yo tenía 6 o 7 años. Mi padre me decía que lo veía muy difícil, yo decía que sí, que se quería recuperar. Yo pensaba que de las enfermedades, de todas las enfermedades, las personas se recuperan, y siempre he tenido esa visión de querer ser un optimista de la medicina y querer ver que nosotros que con la medicina se puede curar todo, y desde pequeño ya tenía esa idea de referencia, igual que cuando gané un concurso de redacción sobre la provincia de Málaga, que tenía 9 o 10 años, y me entrevistó el periodista y me dijo que qué quería ser de mayor. Yo le dije que quería ser cirujano. Y me dijo el periodista: entonces quieres ser médico, ¿no? Dije: no, señor, yo no quiero ser médico, yo quiero ser cirujano. Yo entonces ni sabía que para ser cirujano había que ser médico antes, pero ya por algún sitio habría escuchado, habría visto alguna referencia que quería ser cirujano, y ya tenía desde pequeño esa idea. Así que esas referencias existen, sí que existen de cuando era, y precisamente si miro para atrás y tú dices, ¿qué momento personal? Pues mira, los momentos personales eran mucho y relacionados siempre con la misma situación. Mi padre tenía un primo que era médico, entonces este primo médico es la única referencia que tenemos nosotros en la familia de alguien que tenga que ver con la medicina. Y cada vez que alguno nos poníamos malos en la casa, siempre había que ir al primo de mi padre, que era el médico. Entonces era una situación que dentro del escenario familiar no controlábamos. Cuando nos enfermábamos era algo que teníamos que resolver fuera de la casa. Yo me di cuenta de lo importante que era la salud, que había que recurrir siempre a otra persona, y que al final, si tú eres médico, tienes mucha capacidad de controlar una cosa muy importante, lo más importante diría yo, que es la salud, ¿no? Entonces yo creo que subconscientemente yo decía, para controlarte bien tú y para controlar las cosas que normalmente la gente no puede controlar, si eres médico lo puedes hacer más fácilmente. Entonces esas visitas continuas a un factor externo, que era el médico primo de mi padre, para que nos ayudara a controlar lo único que no podíamos controlar en la casa, yo creo que cuando englobas todas estas situaciones que te he dicho, pues yo creo que puedo inferir que sí que había referencias para poder pensar el por qué soy a día de hoy médico, ¿no? Muy bonito, veo que sí que tiene ahí historia, y también me ha llamado la atención el optimismo que tenía de joven y cómo pues ahora se refleja de adulto.
Si se tuviera que definir hoy con 3 palabras, ¿quién es César Ramírez? Pues César Ramírez es un médico, cirujano, humanista. Esas son las 3 palabras que me definiría yo a mí mismo. Médico primero, porque lo primero que cualquier profesional que tenga una especialidad, sea cual sea la que ha elegido en la vida, es médico. Es decir, no puedes ser un buen cirujano si no eres un buen médico, y ser un buen médico implica ver al paciente como un ser global que enferma, no como una persona a la que hay que extirparle un trozo del cuerpo, ya sea un apéndice, ya sea la vesícula biliar o ya sea un tumor. El médico tiene que ser médico para poder tener una idea de cómo va a tratar mejor a un paciente. Lo segundo, cirujano, porque aunque sea médico, mi mayor valor profesional es como cirujano, y como cirujano, no como persona que, como te he dicho antes, extirpa cosas del cuerpo para curar a alguien, sino como cirujano sobre todo dedicado al cáncer, que es a lo que más hago, y que me integro dentro de equipos en los cuales hay oncólogos, hay radioterapeutas, e intentamos darle al paciente con cáncer la mayor globalidad en su enfoque posible, es decir, médico, cirujano y humanista. ¿Por qué? Porque entiendo la medicina como una ciencia y como un arte de personas que ayudan a tratar a personas. Es decir, tú eres una persona que viene a mi consulta y yo soy una persona que tiene la capacidad y el aprendizaje y la experiencia de poder ayudarte en tu problema que tienes como persona. Eso no quiere decir que haya que eliminar por completo la distancia entre el médico y el paciente. El médico tiene el conocimiento y el paciente tiene el problema, pero sí que hay que acortarla hasta la consideración de que al final es una ciencia humanista, de personas que necesitan ayuda de personas. Bien, esta parte holística de comprender al paciente es algo que me parece muy interesante. También la parte de la comunicación con el paciente, de, pues, como ha mencionado, uno tiene el conocimiento y otro pues tiene el problema, ¿no? Pero acercarse para que el paciente también se sienta seguro y que los dos pues puedan llegar a una solución. Es algo absolutamente clave, Pablo. Es clave y es una de las cosas que la medicina está perdiendo más hoy en día. Con las nuevas tecnologías, las pantallas a las cuales el médico mira antes de mirar al paciente, claro, es algo que no sé en qué momento vamos a poder recuperar, si se va a poder recuperar, y si no se recupera hay que intentar no perderlo tanto, intentar que no se pierda por completo. Es una cosa absolutamente clave, como tú has dicho. Sí, es un tema que he investigado y de hecho después le quiero preguntar sobre esta parte. Se necesita la conexión humana al final. Es absolutamente fundamental. A través de una pantalla, químicamente y mentalmente no lo recibimos igual el mensaje. La pantalla, los teléfonos, los dispositivos son absolutamente esenciales hoy en día para poder multiplicar la efectividad y lo que es la experiencia de la relación médico-paciente, pero son un apoyo, ¿vale? Son un apoyo. Yo siempre digo que a ti te puede operar un robot a 5.000 kilómetros hoy, y eso existe ya, pero el robot no te puede coger la mano, darte consuelo y hablarte con el tono de voz que lo hace una persona mesurada que se sienta a tu lado a explicarte las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, la base de la relación médico-paciente siempre es el humanismo médico. Bien, muchas gracias.